Hola a todos, ¿cómo está? Dios les bendiga. Le habla su hermana en Cristo María. Y voy a compartir con ustedes el sermón 6, que le he titulado ¿Qué significa tener un corazón conforme al de Dios? La cita bíblica está basada en 1 Samuel 16, versículo 9 en adelante. Pero bueno, ser menospreciados o poco importantes para las personas y en especial para nuestra familia es algo bastante fuerte, bastante entristecedor para cada persona que ha pasado por eso. Y muchas personas en esa situación optan por pagar con la misma moneda. Muchas veces tienen resentimiento, amargura, tristeza y lo peor de todo es que a veces tienen hasta sed de venganza por tal vez no recibir el mismo trato que sus hermanos o tal vez con otras personas de su mismo núcleo familiar. Y hoy pues vamos a hablar acerca de un chico que era el menor de 8 hermanos, que tenía la posición o el trabajo de un criado y que no era muy importante de pronto para sus hermanos y para su padre, pero para Dios sí lo era. Entonces hoy voy a compartir acerca de este chico y ustedes saben de quién se trata, pero hoy quiero hablar acerca de él, acerca del más grande rey de Israel, el rey David. Entonces vamos a ir a la Biblia, a 1 Samuel capítulo 16. En 1 Samuel capítulo 16 vemos un Samuel un poco triste y tal vez frustrado, porque él amaba mucho al antiguo rey o al primer rey de Israel que se llamaba Saúl, porque este desobedeció y Dios lo desechó. Entonces, aún Samuel estaba lamentando como que Saúl fuera sido desechado por Dios, pero Dios le dijo, toma tu caballo y ves a una ciudad que se llama Belén, y ahí yo voy a escoger al nuevo rey de Israel. Entonces, Samuel fue a una casa donde estaba Jesse con sus 7 hijos, y mientras iba pasando uno por uno, pues primero vino Aminadab, después Eliab, y él pensaba que esas personas iban a ser los reyes de Israel. ¿Por qué? Porque estos hombres eran hombres de guerra, eran altos y tenían buen parecer, o sea, tenían el tipo de rey, así como el rey Saúl. Pero lo bonito de acá es que Dios le dijo, estos no son, ninguno de ellos es, porque yo no miro lo que mira el hombre, sino que yo miro el corazón del hombre. Y la cosa aquí es que después del 7.º hijo, Samuel le pregunta a Jesse, ¿pero no hay más hijos? O sea, Dios me dijo que de tus hijos voy a escoger el nuevo rey, pero han pasado 7. ¿Será que hay un hijo más? Entonces Jesse, imagino que, sí, ya me acuerdo, sí, ya me acordé. También está mi hijo David, que está pastoreando las ovejas. Entonces Samuel lo manda a llamar y cuando Samuel ve a este joven que era de aspecto hermoso, según Josefo, tenía alrededor de 10 a 15 años, pero era alguien hermoso, pero no tenía la contextura, ni siquiera tenía el liderazgo o lo que estaba buscando Samuel. Estaba viendo un niño al frente cuando Dios le había dicho que quería un rey, el nuevo rey de Israel. Pero así es Dios. Dios le dijo que no estaba mirando la fuerza que aparentaba una persona, no estaba mirando la estatura, no estaba mirando el típico, porque bueno, nosotros como seres humanos casi siempre estamos viendo la apariencia, pero Dios le dijo a Samuel una vez más, a mí no me interesa lo que está en el corazón del hombre, a mí no me interesa lo que mira el hombre, sino lo que está en el corazón del hombre. Porque yo desecho eso, pero yo estoy mirando lo que hay en el corazón. Entonces, aquí vemos qué es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios o qué significa tener un corazón conforme al corazón de Dios?
Vemos las características de David principalmente. ¿Quién era David? Como dijimos anteriormente, David era un jovencito de alrededor de 10 a 15 años. Su profesión era pastor de ovejas. Y tenía una historia familiar. La verdad, no sé si era hijo de una mujer diferente. Pero la cosa era que no era muy importante para su papá ni para sus hermanos. Pero vemos un David que tenía un corazón bastante humilde, un corazón bastante amoroso y lleno y un corazón que amaba y conocía a Dios. Esto lo vemos también cuando él escribe el Salmo 23. Pero bueno, aquí vemos. David tenía un corazón que era agradecido con lo poco que tenía, aun cuando no era importante o no era visto por los demás. David, aunque estaba pastoreando las ovejas, aunque olía oveja, aunque de pronto no tenía el mejor cargo entre sus hermanos, pero él lo hacía con amor. Él miraba a las ovejas tal como lo veía Dios a él, con tanto cuidado, con tanto amor. Entonces, un corazón que es agradecido con lo poco que tiene y que no busca ser visto o ser más importante, sino que ser visto por Dios. Entonces, eso es tener un corazón conforme al de Dios. Un corazón conforme al de Dios es un corazón que confía en Dios, que aún en medio del peligro o prueba o tribulación sigue confiado. Si nosotros seguimos leyendo la historia de David cuando pelea con Goliat, David no tiene ningún temor. David dijo, tu siervo, rey, ha peleado contra osos y leones y ha ganado. Y de hecho, cuando se enfrenta a ese gigante, le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el nombre del Dios de Israel, a quien tú has provocado. Y llegó y fue a la batalla. Entonces, un corazón conforme al de Dios no le teme al peligro porque está plenamente confiado en Dios. Ese fue un momento en que Dios tuvo que preparar el corazón de David. De hecho, un corazón que es conforme al de Dios, es sencillo, humilde, quien a pesar de poseer un lugar, un estatus alto, no olvida de dónde lo sacó Dios y le da la gloria a Dios. Aquí vemos que David nunca perdió su corazón de pastor. Él lo habla en Salmo 78, del verso 70 al 72. Pero vemos cómo David era tan sencillo y tan humilde que él decía, Jehová es mi pastor, es decir, Él es mi rey, él es el que me cuida, Él es el que me sustenta. Y no perdió esa sencillez y esa humildad. De hecho, si nosotros seguimos leyendo la historia del rey David, que me apasiona mucho, vemos como cuando Saúl quería matarlo, él dijo, yo no voy a tocar al ungido de Jehová, porque él también fue ungido por Dios. Entonces vemos como la humildad y el respeto, aún si seguimos leyendo la historia bíblica, aún con el hijo de Jonatán, que también después de que Jonatán muere, él le da lo que merece, la herencia de Jonatán, por decirlo así. El que estaba lisiado de pies. ¿Tú te acuerdas de él? Puedes dejármelo también en el comentario de este video. Un corazón conforme al de Dios, un corazón que alaba a Dios en espíritu y en verdad, que reconoce su dominio, soberanía, gran amor y misericordia. El rey David, o David en estos momentos, era un hombre apasionado por Dios, que alababa a Dios con su arpa. Y de hecho Dios lo usaba para liberar, o lo usó para liberar en ese tiempo a Saúl, el rey Saúl, de un espíritu inmundo. Era un corazón apasionado por Dios, un corazón que alababa a Dios
que reconocía su soberanía. Un corazón conforme al de Dios no justifica su pecado, sino que más bien lo reconoce y se aparta de él. De hecho, en Salmo 51 vemos también cómo él reconoció su pecado y escribió ese salmo también. Pero qué hermoso, miren, hay una diferencia bien grande entre Saúl y el rey David. Dice que el rey Saúl, él fue desechado porque él desobedeció a Dios. Dios le dijo, mata a todos. Y él dejó vivir al rey y a una parte del mejor ganado. Y se justificó, diciendo que era para Dios. Pero mire, cuando David peca, David no se justifica. De hecho, cuando llega el profeta Natán a él y le dice, tú eres ese hombre que te robaste la ovejita, él dice como, que Dios tenga misericordia de mí. Él se arrepiente. Él hace ayuno y todo, y él se arrepintió. Él en ningún momento justificó su pecado, sino que se arrepintió. Entonces, nosotros podemos tener un corazón conforme al de Dios cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Cuando nosotros reconocemos cuán pecadores somos, cuán necesitados estamos del cuidado, de la protección de Dios, del amor de Dios, así como el rey David. De hecho, eso lo dice en 1 Samuel 13:14, que Dios dijo, no, yo tengo que buscar a alguien que tenga conforme a mi corazón. Y qué bonito es que aunque las personas, aunque Samuel y de pronto sus hermanos y su papá no lo tenían en cuenta, tal vez por su contextura o tal vez por su oficio, tal vez muchas personas no nos tengan en cuenta porque no venimos de una buena casa o porque no fuimos a la mejor escuela o tal vez no fuimos a la escuela. Pero el Señor sí. El Señor no está buscando un título o no está buscando inteligencia, no está buscando fuerza, no está buscando nada de eso. Está buscando corazones que le adoren. Está buscando corazones humildes que reconozcan que solo Él es la gloria. Está buscando corazones dependientes de su presencia, íntimos, así como lo fue David. Que Él estaba siempre, no, el Señor. Es el Señor es mi pastor, el Señor es quien me cuida. Y aún en su estatus de rey, Él reconocía como la paternidad de Dios en su vida, el pastorado de Dios en su vida. Entonces, Dios está buscando esa clase de corazones. Corazones que se deleiten en Él. Y eso es lo que, bueno, Jesús también hizo. Él nos vino a mostrar también como esa dependencia de Dios, porque Él dijo que era el buen pastor. Y es por eso que hoy hablamos acerca de David, el corazón de Dios, o qué significa tener el corazón conforme al de Dios. Y esa es la reflexión, que cada uno de nosotros podamos tener un tiempo en oración y decirle, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a tener tu corazón, a tener un corazón conforme al tuyo, a quitar la vanagloria de mi vida, a depender más de ti, a entrar en intimidad, a amarte cada día más. Entonces, como hijos de Dios y como iglesia tenemos que despertar y entender que el Señor está buscando hombres y mujeres que tengan también su corazón. Entonces, Dios les bendiga.